Ayúdame mientras los trabajos de demolición estaban en curso en la casa de mi hijo y su esposa en el extranjero. Escuché la voz de una niña pequeña proveniente de algún lugar. Por un momento pensé que era solo mi imaginación, pero por si acaso les pedí que detuvieran el trabajo. ¿Hay alguien ahí? Caminé hacia el sonido de la voz y noté un viejo sótano. Rompiendo la cerradura y entrando, encontré a mi nieta de 5 años que se suponía había dejado este mundo hace 6 meses, parada allí. Instintivamente la abracé con fuerza. Después, lo que escuché de ella fue tan impactante que me llenó de rabia y tomé una decisión. Perdí a mi esposo, quien era bastante bebedor, hace 10 años. Fue un matrimonio difícil, pero con nuestros 2 hijos pensé que éramos felices. Después de que mi esposo falleció, viví con mi hijo mayor y su esposa. Habían estado casados por 8 años pero no habían tenido hijos. Por otro lado, mi hijo menor se casó con su esposa hace 5 años y poco después tuvieron una adorable niña. Como querían más espacio para criar a una familia, mi esposo y yo le dimos nuestra casa antigua a mi hijo menor. Estaba a aproximadamente 1 hora en coche de mi casa y mi hijo menor a menudo traía a mi nieta a visitarnos. Sin embargo, después de que nació su segundo hijo, un niño, hace 2 años, nuestro contacto disminuyó gradualmente. Intenté llamar a mi hijo menor, pero solo decía que estaba ocupado y rara vez veía a mis nietos. Aún así, nunca dejé de enviar regalos para sus cumpleaños, pero nunca recibí respuesta y solo pude conocer a mi nieto una vez cuando era recién nacido, ni siquiera sabía cómo había crecido. Pasó el tiempo y después de 2 años, mi hijo menor finalmente me llamó. Nuestro niño está creciendo y estamos planeando un viaje familiar al extranjero. ¿Qué te gustaría como recuerdo? Bueno, me haría feliz si pudieras traerlo con Annabelle cuando regreses. Más que el regalo en sí, quería ver a mis nietos, así que le pedí ese favor. Habían pasado 2 años, Annabelle tenía ya 5 años y debía haberse convertido más en una hermana mayor. Me preguntaba si mi nieto se parecía a mi hijo cuando era pequeño. Imaginaba estas cosas y, llena de emoción, conté los días hasta su regreso. Pero unos días después recibí una llamada de mi hijo mientras todavía estaban en su viaje. Mamá, Annabelle parece haberse ahogado en el mar, no podemos encontrarla. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Su voz, que debería haber estado llena de alegría, temblaba y no podía entender qué había pasado. Según él, mi nieta había estado jugando cerca del mar cuando una ola grande la arrastró y después de una búsqueda de 3 días no había señales de ella. Habían perdido la esperanza. Quería apresurarme a su lado, pero sin pasaporte no había nada que pudiera hacer. Todavía había cosas que cuidar, así que les llamaría de nuevo. Sin poder encontrar palabras, quedé en silencio y con esas palabras de despedida colgaron. ¿Realmente Annabelle ha dejado este mundo? Confrontada con una realidad que no quería aceptar, solo podía rezar en algún lugar que la encontraran sana y salva. Al día siguiente, mis oraciones no fueron respondidas ya que mi hijo llamó de nuevo, cortamos el viaje y regresamos a casa. ¿Puedo ir a tu casa ahora? Lo siento, Crystal está realmente deprimida, así que por favor déjanos en paz. Entiendo, debe ser difícil. ¿Hay algo que pueda hacer? No tenemos fuerzas ni para un funeral. Llamaré de nuevo en un rato. Tenía tantas preguntas, pero considerando cómo se sentían mi hijo y su esposa, no pude decir nada más. Todo lo que pude hacer fue encender una vela en casa y juntar mis manos en oración. Annabelle, por favor descansa en paz. Cuando cerré los ojos, su rostro sonriente de la última vez que nos encontramos apareció en mi mente y comenzaron a fluir lágrimas. Incluso mi hijo mayor y su esposa, quienes adoraban a los niños y amaban a Annabelle, se vieron profundamente afectados por esta triste noticia y los 3 lloramos juntos, preocupados por cómo mi hijo menor y su esposa estaban sobrellevando la situación. Llamé varias veces, sin embargo, mi hijo solo respondía, todavía no podemos organizar nuestros sentimientos.
No pude hacer nada, así que simplemente esperé esperando que el tiempo alivie su dolor. Pasó medio año intentando calmar mi corazón dolorido cuando de repente mi hijo menor llamó para informarme que había sido asignado al extranjero. Vivir en una casa llena de recuerdos de Annabelle es doloroso, así que hemos decidido demolerla. ¿Por qué no renovarla y alquilarla en su lugar, mamá? No entienden nuestros sentimientos en absoluto, son tan insensibles. Lo siento. Al darme cuenta de que tenía razón, reflexioné profundamente. ¿Cuándo te vas? En 3 días vamos a demoler la casa. Al día siguiente, lo de todo esto me dejó sin palabras, aunque quería preguntarle por qué no me lo había dicho antes, me contuve. No debo imponer mis sentimientos sobre él. Un nuevo comienzo en otro lugar podría ser lo mejor para su sanación. Pero después de que colgó, el tono vacío al otro lado me hizo sentir muy sola. La casa en la que vivían mi hijo menor y su esposa estaba llena de recuerdos de haber criado a mis 2 hijos. A pesar de mis luchas con mi esposo bebedor, el día de la demolición me encontré conduciendo hacia la casa de mi hijo menor. Solo quería echar un último vistazo. Cuando llegué, los trabajadores estaban a punto de comenzar. Justo a tiempo. Al menos tomaré algunas fotos. Mientras miraba la casa a través de la cámara de mi teléfono, sentí calor llenar mi pecho y las lágrimas comenzaron a brotar. De repente, alguien me ayudó. Escuché la voz de una niña pequeña de algún lugar. Por favor, sácame de aquí. Los trabajadores intercambiaron miradas. ¿Acabas de oír la voz de una niña? Miré alrededor pensando que podría ser una niña del vecindario, pero no había nadie más a la vista. Soy la madre del propietario. Lo siento, pero ¿podrías por favor detener el trabajo por un momento? Les pedí a los trabajadores que detuvieran la demolición y entré cuidadosamente a la casa. ¿Hay alguien ahí? Después de llamar varias veces, escuché un leve sollozo proveniente de abajo. Pensando que era imposible, me dirigí al sótano que usábamos como cuarto de almacenamiento cuando vivía allí. Entonces escuché a alguien golpear la puerta desde adentro, pero la puerta no se abría porque se había instalado una nueva cerradura por fuera. Parece que alguien está ahí, pero está cerrada desde afuera. Le pedí a los trabajadores que rompieran la cerradura y cuando entramos, había una niña con ropa andrajosa. ¿Qué es esto? ¿Estoy viendo cosas? Pensando que debía ser una ilusión, dudé de mis propios ojos, pero allí estaba mi nieta, que supuestamente había dejado este mundo hace 6 meses. Annabelle, está tan oscuro y tengo miedo, susurró, aferrándose a mí suavemente. Y mientras la abrazaba con fuerza, podía sentir su calor. Había una herida en su cabeza que parecía haber sangrado, así que decidí llevarla al hospital. En el auto le pregunté qué había pasado y comenzó a hablar lentamente. Al escuchar la verdad impactante de ella, sentí todo mi cuerpo temblar de rabia. No hay agua en el sótano, así que tal vez aún queda algo. Al mirar su pequeña y delgada mano, pensé en algo. Una vez que llegamos al hospital, expliqué la situación a los doctores y enfermeras. Me aconsejaron reportarlo a la policía, así que hice la llamada allí mismo. La policía llegó rápidamente y escuchó la historia de mi nieta, pero se fueron diciendo que no había pruebas suficientes. Estoy tan cansada. Después de hablar tanto, Annabelle, al recibirla, estaba exhausta. Como no era necesario hospitalizarla, decidí llevarla a casa conmigo. Mientras miraba mi historial de llamadas para contactar a mi hijo mayor, para que el regreso repentino de Annabelle no lo sorprendiera, me di cuenta de algo crucial. Entonces resolví actuar contra la persona que había lastimado a mi preciosa nieta. Unos días después, por la tarde, llamé a mi hijo menor que estaba en el extranjero. ¿Qué pasa? Mamá, estoy ocupado adaptándome a trabajar en un nuevo lugar. Encontraron huesos en tu casa demolida. ¿Qué? Mi hijo estaba claramente sorprendido, pero después de un momento comenzó a hablar como si de repente recordara algo. Oh, cierto, después de que nuestro perro falleció, lo enterré en el patio. Hija,
lo había olvidado completamente. Nunca me hablaste de eso. No pensé que necesitaba reportar cada pequeña cosa. Está bien, pero después de que te mudaste, alguien pudo haber descartado huesos humanos allí. Reportaré esto a la policía inmediatamente. Sí. En cuanto dije eso, Karma entró en pánico. Espera, déjame manejarlo yo misma. Incluso insistió en que no se lo dijera a nadie más. Pero estás en el extranjero, no puedes volver inmediatamente. Manejo esto yo misma. No, solo espera. Yo todavía estoy en América por trabajo. Oh, ya veo. Bueno, ven lo antes posible. Karma accedió de inmediato y luego preguntó si había alguien más en la casa. Le dije que estaba sola, lo que pareció tranquilizarlo. Menos de 30 minutos después de nuestra llamada, mi hijo llegó a mi casa. Mientras me levantaba del sofá de la sala y le mostraba los huesos guardados en una bolsa, su rostro se volvió fantasmal, pálido. Entonces escuché una voz débil, ayúdame. Provenía de lo que sonaba como una niña joven. Karma soltó un grito, mirando alrededor frenéticamente, ¿escuchaste eso? Parecía Annabelle. Sí. Annabelle, ¿eres tú? Entonces una voz que sonaba como la de mi nieta resonó en la habitación, está oscuro, tengo miedo. ¿Tiene algo sin terminar? Me preguntaba. Murmuré esto, juntando mis manos frente a una vela. En ese momento, Karma se sentó justo al lado de mí y comenzó a murmurar algo en voz baja, así que estos huesos realmente son de Annabelle, ¿no? ¿Hiciste algo? Solo negó con la cabeza violentamente, incapaz de hablar, pero su rostro en pánico lo decía todo. Luego, como si para empujarlo más, la voz de mi nieta susurró de nuevo, papá y mamá me encerraron en el sótano hace medio año. Esta vez, Karma se estremeció y saltó, visiblemente sacudido. Al ver su reacción, hablé suavemente a la vela, Annabelle, dime. Escuché del papá que fuiste al cielo mientras estaban en el extranjero en la playa. Antes de que Karma pudiera responder, la voz de Annabelle resonó, estaba viva, pero luego mamá y papá me golpearon. No recuerdo mucho. Estaba aturdida, dudando de lo que acababa de escuchar y miré a mi hijo, Karma, ¿es esto verdad? Con sudor frío corriendo por su rostro, asintió débilmente, hiciste daño a tu propio hijo. No, había más que eso. ¡Qué terribles padres! Annabelle no puede descansar así. Pídele perdón ahora, solo te ayudaba. Fue Crystal quien comenzó a decir, Annabelle era una molestia. La ira en mí estalló. No había manera de que mi nuera pensara que su propia hija era innecesaria. Esto nunca se resolvería hasta que escuchara la verdad de Crystal, así que le dije que la llamara. Karma pareció darse cuenta de que no podía salirse con la suya y, con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a su esposa, algo serio ha surgido, ven ahora. 30 minutos después, Crystal llegó con mi nieto, Bobby, ¿de qué se trata todo esto? Encontramos los huesos de Annabelle en la casa. Al mostrarle los huesos que tenía en la mano, ella cubrió su boca, con los ojos abiertos de par en par, y en ese momento las luces de la habitación parpadearon y una voz salió de detrás de ellos, mamá, papá. Los dos se volvieron lentamente para ver a Annabelle parada tranquilamente detrás de ellos. Karma y Crystal temblaban tan fuerte que apenas podían mantenerse de pie. Preocupada por mi nieto, instintivamente acerqué a Bobby para protegerlo. Entonces, la voz llorosa de Annabelle llenó la habitación, mamá y papá dijeron que ya no me querían más. Pero todo lo que podían hacer era juntar sus manos y gritar, Annabelle, lo sentimos, por favor sigue adelante, no suena sincera, pide perdón correctamente. Con mi tono agudo, colgaron sus cabezas, quedando en silencio y cada vez más impacientes. Los presioné a ambos para que me dijeran por qué le habían hecho esto a Annabelle. Las niñas no son lindas y una vez que Bobby nació, Annabelle ya no importaba. ¿Tenía Karma alguna herencia o estatus digno de proteger? Aún no, pero quién sabe lo que podría lograr algún día.
Apenas podía creer que ella tenía una razón tan ridícula para tratar a Annabelle de esta manera. Frustrada, saqué el control remoto y volví a encender las luces. Suficiente, Annabelle me dijo la verdad y la creí. Espera, ¿de qué estás hablando? Annabelle está viva, la encontré en el sótano el día que demolieron tu casa. Aturdidos, quedaron sin palabras. Les arrojé un hueso de juguete y esto es solo un pequeño accesorio. La expresión de alivio cuando se dieron cuenta de que los huesos eran falsos fue obvia. Esa voz que oíste la grabé, la historia de Annabelle en mi teléfono. Ellos desviaron la mirada, sus rostros distorsionados de vergüenza. Deja de mentirme, nunca fuiste al extranjero, ¿verdad? Lo sé, estabas en América, aquí está la prueba, les mostré mi registro de llamada señalando la falta de un código de llamada internacional. Así que cada familia tiene sus problemas, manténganse alejados de los nuestros. Pero Annabelle está bien, ¿no es suficiente? ¿Entienden siquiera? Deberían estar agradecidos de que ella está viva, ahora estamos libres de culpa. Solo pensaban en sí mismos como siempre. Annabelle gritó más fuerte que nunca antes, ahora las odio a ambas, y corrió hacia la siguiente habitación. Karma y Crystal apretaron sus mandíbulas de enojo. Mamá, estás yendo demasiado lejos con esto. Puedo decir lo mismo de ti, intentaste lastimar a Annabelle antes de irte, ¿no? Ella no se movía, así que pensé en hacerle daño a una niña. Eres como el padre que tanto odiabas. Karma se acercó hacia mí, hirviendo de rabia. No puedo perdonarte por engañarnos, de otra manera no lo habrías admitido. Simplemente detente. Nada terrible sucedió después de todo, su confianza solo confirmó su insensibilidad. En caso de que te lo hayas perdido, encerrar a Annabelle en el sótano y golpearla son crímenes, las amenazas no funcionarán, no tienes ninguna prueba y esos arañazos, ¿no? Sucedieron cuando encerraste a Annabelle en el sótano. Mi pregunta hizo que ambos me miraran con incredulidad, inclinando sus cabezas como para decir, ¿qué? Annabelle me había dicho que cuando intentaron levantar una mano contra ella nuevamente, ella se defendió y les arañó los brazos. El sótano no tenía agua corriente, así que no se había lavado las manos. Eso significaba que las pruebas de ADN en la piel debajo de sus uñas podían servir como evidencia sólida. Una vez que investigaran, estaría claro que lo hiciste. Apunté a los arañazos visibles en sus brazos, lo que los hizo murmurar entre ellos antes de dirigirse hacia la habitación donde Annabelle había desaparecido tratando de destruir las pruebas. ¿También tú? Qué lástima, el material bajo sus uñas ya ha sido entregado a la policía. Cuando fui interrogada inicialmente en el hospital, y me dijeron que las pruebas eran insuficientes, ya había consultado sobre realizar una prueba de ADN. Al escuchar mis palabras, Karma y Crystal parecieron sorprendidos y se acercaron a mí. Mamá, todo fue planificado por Crystal, no Karma, él me ordenó hacerlo. Qué vista tan patética, estos dos cónyuges culpándose mutuamente así, déjame. Cada palabra que has dicho aquí ha sido grabada. Ustedes dos pagarán por sus crímenes completamente, declaré en voz alta y luego mi hijo mayor y su esposa intervinieron, conteniendo a la pareja. Justo entonces, escuchamos el sonido de sirenas policiales. Mi hijo mayor ya las había llamado. Mamá, lo siento, por favor perdóname. Karma murmuró con la cabeza baja, pero para mí ya no importaba. Si lo sientes, pide perdón a los niños después de lo que has hecho, no eres hijo mío. Ellos cayeron de rodillas llorando. Poco después, la policía llegó y los llevó. Annabelle, ven aquí, ya se acabó. Ahora llamé a mi nieta, que había estado asomándose por la puerta con una expresión de alivio. Ella se acercó sosteniendo la mano de su hermano menor. Bobby, ¿estás bien? ¿No te lastimaron mientras yo no estaba? Sí, no te hicieron daño, asintió con sinceridad. Luego soltó mi brazo para abrazar a Annabelle con fuerza. A pesar de todo su sufrimiento, los dos se cuidaron mutuamente y no pude contener mis lágrimas ante su vínculo.
Más tarde, el ADN de la piel debajo de las uñas de Annabelle coincidió con el de Karma y Crystal y, junto con las grabaciones que había hecho, fueron encontrados culpables. Una investigación adicional reveló que también habían infligido dolor a Bobby bajo el pretexto de disciplina. Como resultado, los dos pasarían mucho tiempo tras las rejas. Mientras tanto, un nuevo capítulo comenzó para nosotros. Mi hijo mayor y su esposa expresaron el deseo de adoptar oficialmente a Annabelle y Bobby como sus propios hijos. Inicialmente había planeado cuidarlos yo misma, pero al conocer la calidez de la familia de mi hijo mayor, estaba segura de que traerían felicidad a los niños. Así que confié a Annabelle y Bobby a ellos. Los niños rápidamente se encariñaron con sus nuevos padres y parecían más felices cada día. Verlos crecer en un hogar tan amoroso ha sido una bendición para mí, para los dos. ¿Disfrutaste esta historia? No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.